Joven Analisa, ¿cómo le va? Cuénteme, buenas noches, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Todo bien, cuénteme. Nada, estaba aquí, lo que pasa es que como estábamos queriendo hacer grupo con el señor Pluas, me Ya. comentó que había coordinado para esta hora, Sí, más las 8. Estaba esperando que sí, sea. por eso le estoy llamando, o sea, yo me estoy conectando. Pues no asoma a su compañero. Ella dijo que se conectaba. Entonces le esperamos un ratillo. Sí, lo que pasa es que decidí, no sé, cambiar, porque ese tema con el que estaba trabajando en antes me dijo que la verdad no estaba tan novedoso, por eso mejor decidí cambiar. No va por lo novedoso, sino va por lo que van a hacer. No se plantea bien. Apenas está conectándose su compañero.
Ya, ahí llegó su compañero. Ahora sí, cuéntenos. Sí, la idea que hemos pensado como un nuevo proyecto es crear un prototipo que permita monitorear tanto temperatura, presión cardíaca del paciente Ya, usando tres tipos de sensores, uno para temperatura, otro para, para pulso y otro para ritmo cardíaco, chévere. La el pregunta cual del millón es ¿por qué lo harían? justamente como estamos ahorita con, qué sé yo, como un implemento a lo que estamos viendo ahorita justamente con la pandemia, lo Ujú, veo como un aporte es que justamente como eso afecta directamente a que puedes sufrir un paro cardíaco o necesites tú estar controlando justamente el ritmo cardíaco de cualquier paciente, ujú. le he visto por ese punto más o menos. Ya, bacán. Entonces, verá, le cuento qué han hecho y qué he dirigido yo como proyectos de la U. ¿Ya? Temas de sensores de, si vamos por los, ¿cómo se llaman estos? Signos, no sé si signos vitales sería la palabra. Sí, Sí, signos claro, vitales. sería. ¿Ya? Entonces hay 5 parámetros que se maneja ahí, ¿no? Temperatura, obviamente, presión arterial, Exactamente. eh, Ritmo cardíaco. ritmo cardíaco, cantidad de oxígeno en la sangre. Son 4 parámetros. No sé si me Sí, faltó alguno más. ¿Ya? Entonces, eso ya lo han hecho. Lo enfocaron, bueno, dos trabajos que yo dirigí, lo enfocaron para personas que sufren una discapacidad, es decir, para personas que emplean una prótesis. En este caso fue para una prótesis inferior, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, obviamente crearon el prototipo, el aparatito, y adaptaron los sensores que les menciono para que los puedan medir en la pierna. Eso fue el uno. La otra tenía la misma variante, determinaba lo mismo, pero era específicamente para la etapa de adaptación a una prótesis. Ya, digamos que por ahí tenía que medir presión. Bacán. Entonces, ustedes, su planteamiento, ¿lo enfocarían para cualquier persona? exactamente, para cualquier persona, Wow. Se de podría, forma abierta. Qué sé ya, yo, si por algún momento siente algún dolor, qué sé yo, el paciente puede, si dispone de los prototipos, simplemente se podría conectar. Y ya, el plan es utilizar mediante Arduino, una placa Arduino. Me parece que ya, es la más didáctica tanto para chévere, configuración. no problema. Primero, ¿Ya? primera tarea, revisen qué hay. Créanme que van a encontrar lo mismo, infinidad de proyectos. ¿Ya? El objetivo no es, o como le mencionaba, nunca el problema es que haya mucha cantidad, sino que ustedes analicen exactamente por qué, eh, para qué hacer su proyecto, en qué se enfoca su proyecto. O sea, yo quiero medir signos vitales, bacán, pero es para determinar el estado de salud de una persona, sí, chévere, pero ¿qué me determina esos signos vitales, no? Entonces, hay ciertas variantes. La temperatura me indica algo, la falta de oxigenación me puede indicar algo, y todas El esos prototipo valores. es el que recoge toda esa información, pero Ya, el objetivo es enviar que le llegue a un doctor quien está capacitado para que sepa entender esa información que le están enviando. error, bacán. Ojo con lo que están poniendo. Ya. Por eso les digo, su dispositivo va a ser compacto, portátil, fijo. Analícenlo. Ya. Quieren medir todos esos signos vitales, ¿por qué? ¿O para qué yo necesito tener esos signos vitales? ¿Sí? Y enviarlos a un médico. Para su prueba, si dicen enviar a un médico, ¿ustedes tienen un médico que les certifique esos valores? Eh, es que la cosa es de formar de forma abierta, si me entiende. O sea, Yo le entregar, entiendo. Todo eso no le voy a, pero por mi ejemplo, hacer, pregunta es, a eso voy, ¿sí? Antes de, yo le entiendo lo que usted quiere plantear,
Pero dentro de su alcance, al rato que menciona un médico, usted necesita un médico. ¿Ya? Entonces dice, mis datos van a ser revisados por un médico. Genial. Dentro de su alcance implícitamente quiere decir que esos datos los va a revisar un médico. Tiene esa posibilidad, le dejo ahí puntos suspensivos. Analice. Todo eso es lo que usted necesita cerrar. No porque sea malo, no quiero decir que qué bestia, el profe siempre nos pone esas trabas, sino porque si queda abierto al momento que usted vaya a defender, simplemente cualquier otra persona le va a decir, chévere, ¿dónde está la certificación del médico? Personalmente me ha pasado y muchas veces eso solicito. Entonces siempre cuando me piden ayuda, lo que digo es cierre. Entonces su alcance va a ser ya, chévere, voy a crear un dispositivo. ¿De qué tipo? ¿Va a ser portátil? ¿Va a ser para la casa? ¿Va a ser para que exclusivamente estando en la casa conectado a 110 la persona se tome los signos vitales? Chévere. Si la persona está en el trabajo, ¿no es Bueno, cierto? pero eso ya es un detalle técnico en sí. O sea, de ¿Seguro? cómo yo lo desee. No. Por eso, todo eso va a especificarlo en alcance. O sea, esa es la parte que necesito que... ¿Se acuerda el contenido del documento? Bueno, obviamente esa parte sí la entiendo. O sea, yo estoy de acuerdo que yo directamente ya en el documento debo detallar de qué manera va Ujú, a funcionar. Eso sí lo entiendo muy bien. ujú. Lo, Entonces, el planteamiento es analícelo. ¿Por qué hacerlo y para qué hacerlo? Esa es la pregunta. ya. Eso tiene que responderse primerito. ¿Por qué hacer su proyecto y para qué lo estoy haciendo? No, es que queda abierto, sí, pero ningún prototipo, y cuando queda abierto para cualquier cosa, tiene, tiene el alcance claro, porque usted lo está dejando, como usted lo mismo dice, abierto. Y ese no es el objetivo, porque después entra. No, es que es muy costoso, es que no hay esos elementos aquí. Todo eso tienen que evitarse. ¿Y cómo se evita eso de que no hay sensor aquí, que me demoro 60 días, que esto de aquí, que esto de acá? Todos los peros que suele suceder es porque no tiene claro para qué hacer su proyecto. Y cuando usted defina para qué o por qué hacer su proyecto, su alcance se cierra y usted tiene claro el qué va a hacer y cómo va a ser su dispositivo. ¿No es cierto? Sí, Entonces, ya, ahí sí, 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 lo entiendo. tiene que buscar dispositivos, proyectos de tesis que lo haya hecho o que hayan planteado alguien más. Entonces, eso entra a cualquier repositorio de las universidades, no solo de la U Israel. Primerito se debería ser ahí. De ahí, obviamente, puede buscar, porque son repositorios abiertos y usted tiene acceso de la Politécnica, de Pero la obviamente que ESPOL. puedes saber qué proyectos sí son parecidos o ya fueron realizados. Exactamente, porque recuerde que su proyecto va a pasar por el Turnitin. Entonces, si usted hace control C, control V o está Sí, planteando algo que ya se ha hecho, el obviamente. problema es usted, no yo. Porque usted firma una carta que dice que su proyecto Yo, es, no es copy-paste, algo así. plagiado. Exactamente. Entonces, siempre es bueno analizar qué hay. Eso en cuanto a lo que han planteado, hasta para que sepa qué elementos utilizaron. Entonces, resulta que utilizaron la Raspberry, el Arduino, no sé, en términos de microcontroladores del PIC 18F750, creo que es. Entonces, Ya, ya. ¿qué han utilizado? Lo siguiente, dispositivos comerciales. ¿Se ha visto usted esos aparatitos que se ponen en el dedo? Sí. Exactamente, sí. Ya. Entonces, eso hay. Entonces, y ese es portátil. ¿Y qué datos le da? Le da la presión La presión. cardíaca. Los, Revise. los, Hay esos que no son tan y dan algunos valores. Entonces, de lo que usted plantea a eso que hay, ¿qué diferencia hay? Resulta que ese cuesta $10. Me invento. Y usted plantea un prototipo de $300. ¿Cuál sería la ventaja? Que haga lo mismo. No, Pero es es que que mi dispositivo es a la nube. Ah, chévere. Entonces ya tiene algún plus, ¿no es obviamente, o cierto? sea, no es que va a ser simplemente un prototipo que necesita estar ahí, o sea, obviamente que va a tener mucho más de lo más lo que usted está mencionando. Por eso. O sea, yo le Va a menciono manejar en una general. base de datos, o sea, el objetivo es manejar una base de datos. ¿Ya?
Entonces, todo eso. Entonces, dentro de su alcance dice, voy a crear una base de datos, ¿sí? ¿En qué? Y si hablamos de base de datos, debemos hablar de reportería. Es decir, los datos cada mes, cada semana, no sé, se genera un reporte. Chévere, y ese reporte, ¿en qué formato? ¿En Word, en Excel? En un simple texto plano, créame que eso no tiene mucho sentido, porque un texto plano que tenga ahí datos como O reporte sea, no. o sea, es una parte. Por Una eso, parte sería que sea como se dice, unos datos de plan, pero también el objetivo es crear que tenga también, puedan visualizarse el, eh, ¿cómo es? Las ondas del, del ritmo cardíaco. ya, entonces ahí vamos a. Usted quiere hacer el, ¿cómo se llama este? Más o menos del electrocardiograma, pero que le vea Bacán. en el Analice, dispositivo. porque créanme que ahí el aparatito no va a ser tan pequeño, ¿ya? Ahí sí analice porque en la universidad hubo un proyecto de un electrocardiograma. Hicieron uno, hicieron el aparatito. ¿Ya? ¿Por qué le comento? Porque ahí tienen, o sea, eso le debe servir de guía para saber qué sensores. No sensores es la palabrita, se me fue. Lo, las O ventosas sea, que porque utilizan. estaba investigando y hay, o sea, igual hay tipos de sensores que, bueno, hay la gran variedad hacen lo mismo, pero hay otros que son más estudiados para que te presenten en forma de imagen, ¿verdad? Ya, entonces, exactamente. Todo eso es lo que usted tiene que ya irle planificando, porque no es, como le comento, no es poner o que me diga a mí, no es que va esto y la diferencia es de esta. Ahorita le estoy comentando más o menos lo que yo he escuchado y lo que he visto. Esa es su base, sus antecedentes. Claro. Entonces usted debe plantear, ¿sí? Mi proyecto va a ser esto, chévere, va a ser esto y va a ser entre dos personas, genial, no hay problema. El tema del alcance, sí, tiene que ser válido para dos personas. No necesariamente es por el costo. Ah, resulta que mi dispositivo es bien chiquito, tiene un Arduino, pero el sensor cuesta $500. O sea, no va por ahí, ¿no es cierto? Y el sensor que hace todo cuesta $500, no. El objetivo es también que usted El desarrolle alcance. algo con lo que usted tiene aquí, ¿sí? Porque traerse un sensor, chévere, y en esta época no sé qué tan válido sea traerse un sensor. O sea, la verdad, el proyecto va simplemente con dispositivos comerciales que yo puedo encontrar aquí. Pero tiene que especificar cuáles. O sea, ahorita es más o menos para que usted nos guíe, porque de ahí, o sea, realmente igual Mm, le quiero hacer llegar más o menos un documento como le hice ujú. llegar como el anterior proyecto. Ah, pero lo mismo, bajo las mismas condiciones y planteamiento. Analice qué hay, defínale, usted tenga claro, ¿no? Mi proyecto va a ser esto, cosa que cuando le pregunte para qué hacer su proyecto, no me diga es que va a tener esto más o va a tener esto más o necesariamente esto adicional. No, usted ya tiene que enviar un documento que tenga todo claro, ni más ni menos, ¿ya? Mi proyecto va a ser, mide los 4 signos vitales, los 4 tipos de signos vitales, y con esos 4 signos, tipos, ¿cómo es? Con esos 4 datos se va a generar una base de datos en la nube. La comunicación en la nube o esos datos, ¿cómo los va a obtener? Vía Bluetooth, vía Wi-Fi, vía cable Ethernet, no lo sé. Ya. Esa conexión, ¿ya? Esos datos son en tiempo real los que se podría sacar si alguien decide revisarlos, ¿ya? O si no, simplemente su dispositivo programa para una persona, invento, mide una persona 1,70, pesa 20 kilos, no sé, toda la descripción de la persona. Entonces, esta persona debería tener estos signos vitales, estos son su rango. ¿Qué pasa si está fuera de ese rango? Mientras que mide. ¿Manda una alerta? ¿No manda? O sea, todo eso es lo que usted debería analizar. Y eso es lo que usted debe plasmar claramente por ahí. O sea, doy algunas pautas para que le vaya analizando. Entonces, su documento va a decir eso. Mi objetivo va a ser diseñar, implementar y lo que usted quiera con el prototipo.
Ese es su dispositivo. Si habla de un dispositivo IoT por internet y la base de datos, ya no es un prototipo, es un sistema. Usted ya está desarrollando un sistema para control de signos vitales de una persona, ¿no es cierto? Entonces ya no involucra solo el A ver, aparatito. esa pregunta más o menos, cuando ya va implementado a una base de datos, ya es un sistema, ¿no? No queda como un solo prototipo. Correcto, es que ahí va lo que... un sistema tiene tanto la parte de hardware como la Como el parte de software. software que me permite hacer algún análisis, ¿no es cierto? Usted está obteniendo datos para generar un análisis. Creo que por ahí iría el plus, porque solo sacar datos ya hay, créanme. Hay bastantes dispositivos que sacan todo tipo de datos. Entonces, usted entendería que más o menos se enfocaría de lo que me menciona con eso de base de datos es generar ese análisis, generar esa información. Entonces, ahí ya entra en un sistema. Entonces, la información que usted la presenta, el cómo la presenta, ¿le sirve a quién? ¿A cualquier persona? ¿A un médico? ¿Qué sé yo? Es una persona de la tercera edad. ¿Le sirve a la persona que lo está cuidando para tener alguna alerta? Se olvida, no sé. Ahí va el sistema. Entonces usted tiene que dar la funcionalidad y ya no se queda solo en el hardware. Pero Pero, o todo sea, eso, hasta dígame. dónde pienso, o sea, hasta dónde pensé llegar es, o sea, claro, manejo una base de datos en la nube y también crearle una aplicación móvil para que en la aplicación móvil se pueda visualizar directamente los datos que está generándose en los sensores. Chévere. Pero eso que Entonces, usted está pensando, entonces eso lo digo, y todo ese conjunto ya no es simplemente un prototipo, tocaría, el tema sería un sistema en sí. ajá, y esa parte para que le complemente todo lo que me mencionó, usted tendría que tener claro es para qué o por qué estoy sacando esos datos. O sea, el objetivo es para yo digo, y el enfocado es para que sus datos lo analicen un profesional de la salud. Ojo. Entonces ahí la presentación de los datos, o sea, qué datos le va a presentar y en qué unidades de medida, por ponerlo así, eso tiene que tenerlo clarito. Si va, dice a un profesional, entonces necesita usted saber el médico, la temperatura, necesita por ponerlo así, en grados centígrados o en grados Fahrenheit. No lo sé, ¿no es cierto? Ya, ya, ya. Todo eso, por eso sí, si va por un profesional, usted necesita al menos saber qué información es útil para ese profesional, ¿sí? Recuerde que lo que yo pienso, nosotros somos la parte de electrónica, pero nosotros no tenemos claro, personalmente yo no tengo claro, un médico qué datos necesita. Entonces yo necesito la guía o la información de ese médico para que me diga, los datos que yo Ya, necesito son tales. sí, más o menos, porque es también, mi hermana es médica, entonces sería que más o menos por esa parte guiarme. O sea, para sacar la información o sea, que en qué datos le presenta y por qué es importante eso. Nada más. Y de ahí usted va poniendo, resulta que la temperatura me indica que en el cuerpo pasa algo. ¿Qué pasa si la temperatura es muy baja? ¿Qué pasa si la temperatura es muy alta? De los proyectos que he visto, yo sé que tiene consecuencias cuando es muy baja o muy alta. La una va por la hipotermia y cuando es muy alta, pues obviamente tiene otras consecuencias, ¿no? Fiebre. Sí, pero la fiebre muy alta, sí, también ocasiona daños en el riñón. Puede ocasionar, más o menos de lo que los proyectos que he dirigido, algo me estoy acordando ahorita de las consecuencias. Entonces, esos datos usted los necesita tener claro para definir por qué estoy haciendo mi proyecto y para qué lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, ahí necesita hacer ese análisis. Esa es la primera parte. Entonces, ahí necesita reunirse y tener clara, como les sabía decir, si alguna vez fue mi estudiante en niveles bajos, les sé decir, necesita la necesidad. Si usted tiene clara la necesidad, el problema a resolver, pues el planteamiento es fácil. Si usted no tiene claro la necesidad o el problema que desea resolver, pues simplemente objetivos, alcance, hipótesis y todo lo demás va a quedar abierto.
Y ni usted mismo va a tener claro cuál es su alcance y cómo se cierra. Entonces, parta de eso. Analice bien el por qué iba a hacer su proyecto. Y verá que ahí todo lo demás fluye. Sí, el objetivo es que como esos datos van a estar manejados bajo Internet, el profesional de la salud lo pueda revisar desde cualquier lugar. No necesariamente tenga que llegar donde está el paciente. Pero con esos datos es suficiente. Nuevamente. O sea, ahorita podemos estar hablando los tres que no tenemos ni idea de medicina. Personalmente yo no tengo. Nada. O sea, ahí podemos estar cambiando opiniones, pero qué tan válidas son. Personalmente no le voy a dar como dicen, una opinión adecuada en términos médicos, ¿sí? Yo le puedo decir, el médico requiere un sensor con una precisión del más o menos 3%. Entonces ahí podemos usar el típico LM35, creo que es, o 55, ese dispositivo para temperatura, ¿no es cierto? Por el porcentaje de error. Ahí va la parte de nosotros, pero usted analice si tiene la posibilidad y si está enfocando a que su proyecto sea utilizado por un profesional de otra área, pues necesita el aporte de esa área. Profe, ¿y qué tan viable le ve el proyecto? O sea, O si es sea, viable para investigación. ningún proyecto es malo. Lo malo es que ustedes no le cierran, ¿ya? Ustedes No no están ponen el alcance, legales. le dejan muy abierto al alcance, ¿sí? Entonces ustedes cierran. Entonces mi prototipo va a ser, ¿quiere ser portátil? Genial, hágalo portátil. Y si hablamos de portátil va a ser chiquito, ¿no es cierto? Entonces Claro. aquí va tema de batería. Pero mi dispositivo es para ser usado en casa. Bacán, entonces para casa, ¿no es cierto? Entonces ahí va a variar toda la situación. Entonces desde ahí ya tiene algunas variantes entre portátil y casa, o funciona en todo lado, partiendo por la parte de energía. Si hablamos de portátil, ¿cuánta autonomía tiene? Pues todo es Pero, pero, profe, disculpe, portátil también se puede hacer como los celulares, con su respectivo cargador. correcto. A eso vamos. O sea, ¿quiere un dispositivo portátil? Portátil se lo refiere ahí van las dos partes, a que sea fácil de transportarlo o que sea fácil de utilizarlo. Entonces, todo eso tiene que usted irlo cerrando, Ya, ¿sí? Entonces, ya. Está esa más parte enfocado analiza. a la parte de portátil, o sea, en movilidad. Entonces ahí tiene que ser. Entonces ahí ya cambia. Creo que es no necesariamente el portátil, sino creo que es portable. Bueno, ahí sí Portable. es algo así. Ahí entra la parte de entrar al diccionario y ver exactamente qué se refiere. Porque hay una palabrita que suene bonito y no sepa el significado, también trae consecuencias. Que queda muy abierto. Entonces, en su planteamiento, ciérrele. Quiero un dispositivo que, chévere, lo puedo utilizar en casa y lo pueda llevar al trabajo, no es tan complicado. Y ahí en mi trabajo también lo uso y ahí me realizo las mediciones. No sé. O que lo pueda usar durante 8 horas continuas. Bacán. Entonces ahí obtengo los datos, no sé. Todo eso. Y obviamente usted necesita tener en cuenta que para la toma de signos vitales hay ciertas condiciones, no es que se puede tomar a cualquier instante, ¿no? Por eso si alguna vez se ha ido a un centro médico, ¿qué le suelen decir? A ver, siente, tranquilícese, cuente hasta 10, relájese, y de ahí le toman la temperatura y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tiene que usted tomar en cuenta para su dispositivo. Porque si toma a una persona que recién estuvo pegándose una carrera de 10 kilómetros, a lo que termine la carrera va a estar con la presión alta, la temperatura en exceso y Signos vitales alterados. Exacto, entonces le va a dar datos erróneos. Y si ese dato lo envía al médico, ¿qué le va a decir? Este está muriendo, este pobre, ¿no es cierto? Entonces todo eso tiene que analizarlo. Bueno, pero es que, bueno, esta parte se maneja mediante rangos, o sea, dentro de un rango, de un intervalo encima. Eso, pero ¿cómo sabe? Por eso O le sea, digo, de lo necesita. poco que se sabe. Por eso, esa opinión, consúltela con alguien que más o menos esté.
Entonces ahí puedes decir, ah, no, mi rango va a ser tanto y mi rango es para tanto, no sé. Entonces ahí va, eso le va a influir para que usted programe. Entonces todo eso ya tiene que ir viendo desde ahorita. Para que al rato que desarrolle el prototipo no se tope con esto, no me tome en cuenta y de gana puse y por qué puse esto no lo sé. ¿Sí? Ya. Entonces defínale eso. ¿Qué clase de prototipo? Pregúntele si tiene esa posibilidad. Hagan una llamadita, no le va a tomar más de 5 minutos de averiguarle. Y véale qué factibilidad tiene y qué le parecería, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué le parecería ser un dispositivo para tenerlo en casa? Para hacer esto o para que lo lleves al trabajo, no sé. ¿Sí? Entonces ahí a lo mejor le da alguna idea de cómo funcionaría el dispositivo y verá que ¿cómo es? Suele volar la imaginación. Más bien lo que yo le digo, lo enfocado es que para alguien, qué sé yo, para alguien que ya tiene una enfermedad, como se dice, ya que ya sufre de una enfermedad y necesita siempre estarse controlando esa parte, Ya, que ya tenga analice. que ya tenga tu médico tratante. Ah, entonces ciérrele. Entonces ahí analícele porque hay algunos datos y eso le va a variar en parámetros, crean. Analícele. Es lo mismo que le mencionaba yo de la prótesis. Se cerró para una cierta cantidad de personas, unas características especiales. Entonces, resulta que yo quiero para personas que sufren de diabetes. Bacán. Entonces, esas personas tienen ciertas características, más o menos iguales. ¿Sí? Entonces, todo eso ya dependerá de qué defina usted, lo que definan ustedes en el proyecto. ¿Cómo lo van a cerrar? Eso es jovenazo. O sea, es viable, pero ciérrelo. No lo Ah, deje abierto. o sea, me dice con respecto al número, o sea, me dice, qué sé yo, voy a enfocarme en personas, qué sé yo, solo de la tercera edad. ¿Ya? ¿Pero por qué lo haría para esas personas? X motivo, ¿no es cierto? Porque es importante. O por qué Ya. para personas que sufren de la presión alta, no sé, algo de eso. Algo que porque si lo deja para cualquier persona, tome en cuenta eso. Para cualquier persona es una persona sana, una persona enferma, una persona asintomática, una como es ahora de moda, ¿no es cierto? Personas adultas también. Todo. Niños grandes, todo. ¿No es cierto? Entonces, ¿es todo ese rango? ¿Toda esa población o es algo menos? Cuenta. ¿No es cierto? Entonces, esa parte es la que se tienen que cerrar. Si eso les ayuda a definir su alcance y su funcionamiento, ¿ya? Si su alcance y funcionamiento cumple para todos, genial, no hay problema. Entonces pongan para todos. No hay problema en eso. Pero ciérrenle por ahí. Porque, o sea, si es para todos también, o sea, sí se va a cerrar porque tú, o sea, tú estás enfocado en extraer, o sea, en sí de la persona, Ujú. datos de lo que él, ¿Mm? de lo que está generando ese dato. Ah, pero ahí entra. Pero en, ¿Para qué? pero, pero en realidad, esos datos, quien los interpreta no va a ser el mismo paciente. Ah, Los exacto. interpreta alguien que lo sabe entender esos datos. Ujú. Pero también ahí, a lo que me dice cualquier persona. ¿Usted cuántas veces va al médico al mes? ¿O se toma los signos vitales? Ustedes, Cuando me analícenlo. siento, cuando me siento enfermo. Casi Nada. nunca. Casi nunca, ¿no es cierto? Entonces, para todas las personas tendría sentido, si no, si ni al médico voy a estarme tomando mis signos vitales, ¿no es cierto? También entra Pero, la funcionalidad. Todo eso tiene que analizarlo, bueno, esta parte ¿sí? sí, ya, claro, ya me ¿Sí? Entonces, tienes que ciérrele, enfocarte en alguien, o sea, donde no en más alguien, sea, algo. donde más, o sea, como decirlo, No donde más, sino donde usted pueda aplicar lo que usted está pensando y que no sea tan complejo en términos de programación y rangos, ya, para que los sensores que hay aquí le sirvan. Porque si es, me invento, una persona con diabetes más que seguro que usted necesita el porcentaje de oxigenación de la sangre que sea con un rango de error del 1%. Y resulta que los sensores de aquí comerciales no le dan el 1%. ¿Qué hace ahí? claro, ¿No es cierto?
analice todo eso. Eso es, mi estimados jovenazos. Y entonces, gracias con eso. Ciérrenle, me avisan. Para hacerles llegar así como el documento. Eso. Y si quieren otra conversación, la misma dosis. Me envían y listo, no hay problema. Conversamos. ¿Al correo o al WhatsApp? Al correo para yo responderles con el link, porque si le envío al WhatsApp todo eso no cuadra, ¿no es cierto? No. Ya, chévere. Entonces, Listo, ahí... Inge. Gracias, profe. Jovenazos, Hasta luego. cuídense, pasen bien. Esto voy a hacer una noche. Una buena noche.